buenas tardes, mis niños. Qué gusto me da estar reunida con ustedes nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar para pedir a Dios su dirección. Padre Santo, misericordioso y eterno Salvador, en esta tarde de reunión te pedimos que nos ayudes a entender esta enseñanza y a poner por obra lo aprendido. Te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados y que con tu sangre preciosa limpies nuestros corazones de toda maldad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, como siempre, antes de comenzar con las preguntas de hoy, vamos a recordar la clase anterior. Con la profesora May, ustedes estudiaron las preguntas número 51 y 52 que nos hablan del segundo mandamiento y dice, ¿qué se prohíbe en el segundo mandamiento y cuáles son las razones que acompañan al segundo mandamiento? Y ella les enseñó que el segundo mandamiento prohíbe que rindamos culto a Dios por medio de imágenes o por cualquier otro medio que no esté autorizado por su palabra. Y las razones que acompañan al segundo mandamiento son la soberanía de Dios sobre nosotros, su dominio sobre nosotros y el celo que Él tiene por su propio culto. Para hoy nos corresponde estudiar las preguntas número 53 y 54 que nos hablan del tercer mandamiento. La pregunta número 53 dice así, ¿cuál es el tercer mandamiento? Y la respuesta dice, el tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento, mis niños hermosos, lo encontramos en nuestras Biblias en Éxodo 27. Vamos a leerlo de nuevo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En este mandamiento vemos dos cosas importantes. Primero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, que no usemos su nombre sin respeto. Y segundo dice, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Es decir, que Dios castigará al que desobedece este mandamiento. Recordemos un poco quién es Dios y por qué nos exige que lo respetemos. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es eterno. Es nuestro Padre y es Él quien nos da vida. Él es autor de la Biblia y en ella nos ha dado sus mandamientos, estatutos y decretos para que nosotros los pongamos por obra. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. En el primer mandamiento, Él nos pide que lo reconozcamos como nuestro único Dios. En el segundo, Él nos exige que no adoremos imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y en el tercero nos dice que no tomemos su nombre en vano, es decir, no tomar su nombre sin respeto, pero también nos advierte que si no le obedecemos, recibiremos su castigo. Ahora vamos a ver la pregunta número 54 que dice, ¿qué se requiere en el tercer mandamiento? La respuesta dice, el tercer mandamiento requiere el uso santo y reverente de los nombres, títulos, atributos, ordenanzas, palabras y obras de Dios. Bueno, mis niños, la palabra requerir quiere decir mandar o exigir. Así que lo que nos están preguntando es qué es lo que Dios nos exige o pide que hagamos en este mandamiento. Como pueden ver, cuando Dios nos dice que no tomemos su nombre en vano, se refiere a todo lo que Él es, no solo su nombre, sino sus títulos, atributos, ordenanzas, palabra y sus obras. Vamos a analizar esta respuesta en 5 partes. Primero, lo primero que dice la respuesta es que debemos usar con santidad y reverencia los nombres de Dios.
¿Y a qué se refiere con los nombres? En la Biblia, Dios es conocido con muchos nombres. Jehová, Dios, Señor, Adonai, que significa el Señor, Jehová Jireh, que significa que Él es proveedor, entre muchos otros nombres. Y lo que nos pide este mandamiento es que todos sus nombres los usemos con respeto y con reverencia. A Dios no se le llama con apodos, como ni es Chuchito, ni el Chucho, ni el parcero de arriba, ni ninguno de esos nombres que a veces la gente usa en forma de burla. Él es Dios y exige que lo respetemos. Muchas veces a nosotros no nos gusta que nos pongan apodos, pues a Dios no le gusta que usemos su nombre para burlas o de maneras irrespetuosas. Dios pide que cuando usemos su nombre, lo hagamos con respeto. Miremos un ejemplo leyendo este hermoso pasaje, Salmo 29, 1, 2, y dice: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En la Biblia hay muchos pasajes así que nos invitan a adorar, engrandecer, glorificar el nombre de Dios, y eso es lo que debemos hacer. Así que cuando oren, pueden acercarse a Dios usando sus nombres con respeto, y cuando hablen de Él a otras personas, también pueden usar sus nombres para que los demás conozcan a nuestro Dios, grande y poderoso, y no para que se burlen. El segundo punto dice que también debemos usar con reverencia los títulos y los atributos de Dios. Para entender un poco más, vamos a leer Apocalipsis 15:3, que dice: Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este hermoso pasaje nos muestra varios títulos y atributos de Dios. Como pueden ver, dice que Dios es Señor, Dios Todopoderoso, justo, Rey, y así hay muchos más títulos y atributos de Dios. Él es bueno, es amoroso, es bondadoso, fiel, en fin. Y estos títulos que le pertenecen a Dios se deben usar con respeto también. Y los podemos usar en nuestras oraciones para engrandecer el nombre de Dios. Cuando oren, pueden hacer lo mismo que dice este pasaje: exaltar a Dios por sus atributos. A veces oramos solo pidiendo cosas a Dios, pero podemos orar también reconociendo su grandeza, sus obras, su amor. Estos títulos que Dios no deberíamos darlos a otras personas, sean reales o no. Por ejemplo, los superhéroes no son todopoderosos como lo es Dios, y ninguna persona, por más poderosa que sea, debe recibir los atributos que le corresponden a Dios. Tercero, lo tercero que nos dice que debemos tratar con reverencia son las ordenanzas de Dios. Y es que en la Biblia Dios nos expresa sus ordenanzas, y cuando las cumplimos debemos hacerlo de corazón para que realmente le agraden a Dios. En la Biblia, algunas personas cumplían las ordenanzas solo de apariencia, y Dios manifestó su enojo en este pasaje que está en Malaquías 1:14. Traducción lenguaje actual dice: Maldito sea el que me promete uno de sus mejores animales y luego me presenta un animal defectuoso. Yo soy el gran rey y todas las naciones me respetan. Yo soy el Dios Todopoderoso y le juro que así lo haré. Como ven, en este pasaje,
Dios está muy enojado porque en lugar de darle buena ofrenda que prometieron, le dieron una mala ofrenda. Así que nosotros también debemos cuidarnos de darle a Dios lo mejor cuando cumplimos sus ordenanzas. Por ejemplo, si vamos a la iglesia, debemos estar atentos, concentrados, no jugando con los otros niños o en el celular, porque Dios ve la actitud de nuestro corazón y sabe si le estamos prestando atención o no. Otro ejemplo puede ser cuando cantamos a Dios. Debemos estar atentos, cantando con respeto. O cuando damos las ofrendas. Si vamos a dar un billete de 1,000 y tenemos uno en buen estado y otro dañado, con cinta y viejo, ¿cuál deberíamos dar? Recordemos que a Dios le debemos dar lo mejor, con amor y con respeto. Cuarto, otro aspecto en el que debemos respetar a Dios es en su palabra. Con su palabra podemos conocer su voluntad y así podemos vivir para Él. El Salmo 138:2 muestra cómo Dios engrandece su palabra al cumplir lo que ella dice. Vamos a leerlo. Quiero ponerme de rodillas y orar mirando hacia tu templo. Quiero alabarte por tu constante amor. Por sobre todas las cosas, has mostrado tu grandeza, has hecho honor a tu palabra. Qué hermoso cuando el versículo dice que ha hecho honor a su palabra. Justamente lo que está diciendo es que su palabra se cumple. Jesús mismo dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarán. Todo lo que allí está escrito se cumple, y por eso nosotros debemos respetarla, obedeciéndola y enseñándola a otros, y no haciendo chistes de ella, ni permitiendo que la gente se burle, porque a algunas personas les parece muy gracioso hacer chistes de Jesús, de los apóstoles, de la Biblia, y eso es una falta de respeto. Y quinto, por último, vamos a ver que también debemos respetar las obras de Dios, y es que nuestro Dios Todopoderoso hizo todo con sabiduría para su gloria y para nuestro disfrute. A través de sus obras de creación, Dios se da a conocer. Podemos ver su grandeza, su eterno poder, su amor. Dios es el que hace salir el sol y calentarnos. Por eso debemos agradecerle, ¿cierto? Pero también el que hace llover, y eso a veces no nos gusta tanto. Algunos dicen que cuando el día está lluvioso es un día feo, pero cuando decimos esto, estamos ofendiendo a Dios. Le estamos diciendo que Él hizo un día feo, pero en su sabiduría Dios da la lluvia para que los cultivos puedan dar sus alimentos. La invitación, mis niños, es que lo exaltemos y agradezcamos por sus obras. Eso es lo que la Biblia nos invita a hacer. Miremos lo que dice Job 36:24. ¿Quién ha escrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Debemos engrandecer el nombre de Dios agradeciendo por sus obras de creación y también cuando sana a alguien, cuando nos libra de peligros, cuando nos provee el alimento diario, cuando nos permite despertar un día más teniendo familia, casa. El salmista sí sabía agradecer a Dios. Miren lo que dice el Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. Y esta, mis niños, es la enseñanza del día de hoy. Recordemos entonces lo que aprendimos. Con la pregunta 53,
aprendimos que el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y la pregunta número 54 aprendimos que lo que Dios pide a través de ese mandamiento es que usemos de manera santa y reverente los nombres, títulos, atributos, ordenanzas, palabra y obras de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza del tercer mandamiento, donde nos enseñas que no debemos tomar tu nombre en vano. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados que hemos cometido contra ti y que nos ayudes a tener un corazón agradecido, que sepa reconocer tu grandeza y tu amor que nos das todos los días. Gracias por estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, les deseo una feliz tarde. Los dejo con la profesora Isabel. Bendiciones. Buenas tardes, niños. Me alegra mucho saludarlos en la clase de hoy. Espero estén memorizando los versículos. Veamos el de esta semana. Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Empecemos con la actividad del día de hoy. Vamos a buscar todos los triángulos que tengan el número 4 y los colorearemos de naranja. Empecemos.
Así debió quedarnos la hojita. Ahora vamos a repetir todos una vez más el versículo para memorizar. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomares su nombre en vano. Dios les bendiga, niños. Nos vemos la próxima semana.